a la participación de la ciudadanía. Entonces, no vamos a abundar más en esto, solamente agradecerle y saludarlos a todos y vamos directamente a darle la palabra a Renzo Abruzzese para que nos haga una exposición sobre el tema de la crisis de los partidos y la emergencia del poder ciudadano. Hola, hola. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por la invitación del observatorio y a todos los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Yo tengo la misión de hacer algo así como una introducción al tema que vamos a discutir, que vamos a exponer. Y lo voy a hacer en el horizonte de los fundamentos que dan curso a la necesidad de replantearnos el rol de la ciudadanía y en consecuencia esto tiene mucho que ver con la propuesta que hace el CONADE para reformar el artículo 29 de la ley de partidos, según la cual son los militantes los que eligen sus dirigentes. Y esto, en gran medida, como vamos a ver ahora, es en realidad el establecimiento de un voto calificado, en el que la ciudadanía está vetada, porque finalmente los supuestos solamente estaríamos representados en el poder, en el más alto nivel, a través de la militancia, y sabemos que la militancia y los partidos son ya estructuras que han sido rebasadas por la historia en el siglo XXI. Yo me voy a referir brevemente a ese tema. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes es el estado de la democracia, porque finalmente el problema de la representación y de la ciudadanía nace de la crisis democrática por la que atraviesa el capitalismo maduro, capitalismo actual. Y para esto he echado yo mano de una institución que tiene ya 30 años en el seguimiento e investigación de los procesos democráticos, con sede en Estocolmo, en Suecia, que se llama IDEA. Y muy rápidamente quiero darles algunos datos para luego poder hacer una exposición sobre el particular. Lo primero que tenemos que notar es que 1/3 de la democracia de la región han experimentado disminuciones. En términos generales, 30% de la población mundial en países democráticos han sufrido retrocesos en la democracia. 30%. Las crecientes amenazas a la democracia incluyen polarización tóxica, desinformación y noticias falsas, leyes restrictivas, prohibiciones de derechos, intimidación a la prensa y crecientes ataques contra tribunales, organismos electorales, etcétera. Yo quiero hacer notar que estamos hablando de lo que sucede a nivel planetario, porque en algún momento pareciera que me estoy refiriendo solamente a la situación boliviana. Esto está sucediendo en todas las democracias del planeta. Paralelamente, con la insatisfacción con la democracia, aumentó en el 2018 un récord histórico de 72 para experimentar después una ligera disminución de 3 puntos porcentuales en 2023, cuando llega al 69%. Por tercer año consecutivo, la insatisfacción no se ve en forma significativa. En gran parte del planeta, la ciudadanía no está contenta con la democracia tal cual funciona hoy día. Tras analizar más de 900 movimientos y episodios de protesta en 101 países y territorios, los autores llegaron a la conclusión que vivimos un periodo de la historia similar a los años alrededor de 1848, 1917, 1968,
cuando una gran cantidad de personas se rebeló contra el estado de cosas y se manifestó para exigir cambios. Esto viene de un estudio realizado, de un estudio internacional realizado en prácticamente el globo entero, y es el estudio sobre la protesta ciudadana, publicado el año pasado. El resultado de este estudio indica que la década de 2010-2020 fue la peor para el apoyo a la democracia desde 1995. Un tercio de la democracia de la región, en América Latina hablando, han experimentado disminuciones de la democracia. Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos exhiben los mayores descensos en los índices democráticos. La democracia como el mejor sistema de gobierno tuvo su mejor momento en 2013 cuando alcanzó 79%, el 63% el 2020 y el 66% el 2023. La creciente amenaza de democracia incluye polarización, eso ya lo he leído, ya lo he expresado. El 2021 el nivel de democracia con que una persona media podía disfrutar en el mundo se había reducido a los niveles de 1989. Es decir, la percepción ciudadana en todos los países occidentales democráticos ha retrocedido al punto en el que estaba en 1989. El año pasado, casi un tercio de la población mundial vivía bajo regímenes autoritarios. Esto es el estudio de Naciones Unidas. El número de países que están oscilando hacia el autoritarismo es 3 veces superior al de países que oscilan hacia la democracia actualmente, el año 2023, y la fuente es Naciones Unidas. La democracia de Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay se han erosionado notablemente además. Y a principios del siglo puede identificarse con bastante claridad el aumento del radicalismo en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y algo más tarde en Uruguay, según el estudio de Naciones Unidas. Y esta es la curva, muy brevemente, esta es la curva de satisfacción e insatisfacción con la democracia a lo largo de los últimos 20 años. Y como ustedes pueden ver, la curva azul es la satisfacción y la superior, en rojo, es la de insatisfacción. Este es el índice del Estado Mundial de la Democracia, del estudio de la medición del índice mundial de la democracia para Bolivia. Y acá tenemos, en el primero, tenemos representación con un índice de 0,58. El mínimo posible, el pésimo es 0 y el óptimo posible es 1. ¿No? La representación democrática, socialdemocrática en Bolivia está en 0,58. Los derechos civiles en 0,47. La participación en 0,46 y el Estado de Derecho en 0,62 según el estudio realizado por IDEA. Como pueden ver ustedes, no son indicadores que puedan halagarnos, ¿no? Estamos realmente en una situación casi de inflexión en todos los indicadores de esta naturaleza. Finalmente, y con esto termino la exposición para entrar directamente en las argumentaciones que tengo. El estudio que se hizo, este estudio de 101 países, cubrió el 90% de la población del globo, de países democráticos occidentales. Y curiosamente, el resultado, que en realidad era un resultado que no se esperaba, arrojó un dato curioso. La gente había protestado en el siglo XXI más que durante toda la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, ni siquiera en el medievo, había protestado tanto. Y estas protestas tenían el origen más profundo de estas protestas se resumían en una palabra: mejor democracia.
el origen de la protesta mundial es finalmente una demanda por mejorar los sistemas democráticos en todos los países del Occidente en la modernidad. Y esto de mejorar la democracia se resumía en términos, según el estudio, se resumía en una frase que se encontraba repetitivamente en prácticamente todas las sociedades estudiadas. Democracia real, ¿no? Ahora bien, ¿qué es democracia real? Este es un esquema que nos permite visualizar cómo se estructura una democracia. Y lo primero que una democracia tiene son 4 elementos fundamentales que son los más grandes, que están pegados a su centro. Y son representación. ¿Dónde está el aparatito? ¿Este es el puntero? Sí. Exacto. Representación, participación, derechos y el rol de la justicia. Y el resto, todas las instituciones que tienen que operativizar estos 4 elementos fundamentales. Pero de estos 4 elementos fundamentales, 2 son los que en realidad ponen en funcionamiento la democracia: la representación y la participación. Porque esos 2 mecanismos son los que le permiten a la ciudadanía incorporarse al proceso de la democracia. Es decir, ser parte activa del proceso de la democracia. Cuando desde el siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando los partidos se estructuraron en el sentido de que eran las instancias, eran las estructuras encargadas de representar los intereses de los diferentes grupos de la sociedad. Y entonces los obreros formaban sus partidos, los partidos obreros, marxistas, leninistas, partidos socialistas, la pequeña burguesía, sus partidos demócrata cristianos, la derecha también tenía sus partidos, y estos partidos eran las estructuras que estaban encargadas de transportar hasta el Estado, portar hasta el Estado las demandas, las expectativas, las frustraciones, etcétera, de estos segmentos de la sociedad. El partido, en consecuencia, se definía como la representación política de un sector de la sociedad. En la terminología marxista, de una clase social. Y para que esto pueda funcionar, se requería que tuvieran un cierto discurso, un cierto conjunto de postulados y de argumentaciones que conocemos nosotros o conocíamos nosotros como las ideologías. El siglo XX tuvo ciertamente 2 grandes discursos epocales: el marxismo y el liberalismo, ¿no? Y en torno a ellos todas las demás fracciones que se iban organizando a través de organizaciones de estructuras políticas. Sin embargo, como producto del desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, 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 estos partidos hacen crisis. La crisis de los partidos corresponde a la crisis de las ideologías. Cuando el discurso epocal de los partidos, de los grandes sistemas ideológicos, ya nos refleja la realidad, ya no hay necesidad del partido. Y eso es lo que lleva a los partidos a entrar en un profundo deterioro y una crisis final, que si tuviéramos que ponerla en una frase diríamos: los partidos ya no nos representan. Y no nos representan porque la política, no lo político, la política se ha transformado. La política ya no encaja en las grandes estructuras ideológicas y partidarias, porque las ideologías han dejado de ser los grandes discursos justificatorios y las grandes formas de interpretar el mundo y la política, el poder, etcétera, etcétera. Hoy en día la interpretación de esas funciones está a cargo del ciudadano. En sustitución de esas estructuras que se deterioraron y que finalmente hicieron crisis en la primera década del siglo XXI, surgieron los ciudadanos, el ciudadano de a pie,
que portaba identidades. Y entonces el discurso o los metadiscursos, como diría Lyotard, los metadiscursos de la sociedad moderna ya no son las grandes argumentaciones ideológicas, el marxismo, el liberalismo, son las necesidades de la gente de a pie, lo que las identidades necesitan llevar hasta el Estado. De esa forma, las amas de casa son una identidad que tiene sus propias demandas, sus propias expectativas y que requiere que alguien las lleve hasta el Estado. Los pintores, los artistas, los policías, los campesinos migrados, los LGBT, todas estas identidades son las nuevas expresiones de la sociedad civil del siglo XXI, que no encuentran una forma de representación y que los partidos actuales y las organizaciones políticas actuales no han logrado leer, no han logrado comprender. Ya no son estructuras políticas en el sentido de la política que usábamos hasta el siglo XX. Son estructuras de la sociedad civil, del capitalismo maduro. Son estructuras, son identidades que necesitan ser representadas más allá de los discursos políticos. Y esto conlleva, con esto termino, esto conlleva el tema que nos reúne. Si yo voy a pretender, como esta mañana escuchaba a una analista muy próxima al MAS y decía, el periodista le preguntaba ¿y qué cree que es lo que tiene que pasar? Y ella decía, bueno, lo que tiene que pasar es que el problema de las elecciones judiciales tiene que volver a los ciudadanos. Claro, finalmente se dieron cuenta. Porque los jueces no pueden, no pueden seleccionarlo. Los que seleccionó el partido, la militancia. Este es un derecho de la sociedad. Es un derecho que está más allá de los partidos, de las organizaciones políticas. El que tengamos que elegir autoridades judiciales o de cualquier tipo hace parte de la soberanía democrática del pueblo. Y esa soberanía democrática del pueblo no puede estar coartada a través del artículo 129. Porque el artículo 129 prescribe que solamente pueden escoger representantes, candidatos de los partidos, los militantes y los demás. Y nosotros, hace unos 9 años atrás, se estimó que la cantidad de militantes en Bolivia, militantes registrados, eran 39,000. 39,000 de todos los partidos, grandes y chiquitos. Esa ley supone que 39,000 van a escoger los candidatos. Y los 11 millones que quedamos fuera, de los que no tenemos partido, ni ideología, ni identidad política definida de esa manera, ¿no tenemos derecho a elegir nuestros candidatos? ¿La sociedad civil no tiene derecho a participar del proceso? ¿No estamos acaso luchando por una democracia y la democracia es participación y acción de la sociedad civil? La sociedad civil no se conforma de canarios, se conforma de ciudadanos de a pie, de las necesidades que cursan las calles, que están en todas las instancias de la vida diaria. Ese es el problema. Y cuando hablamos de los partidos y de las ideologías que han hecho crisis como efecto del desarrollo propio de la modernidad, hablamos de la preeminencia de las identidades y su derecho a participar plenamente de la política. Mil gracias. Muchas gracias, Renzo. Por si acaso, Renzo es docente universitario, es miembro del Observatorio Político y también creo que participa de CONADE, ¿no es cierto? Así es. Entonces, gracias, Renzo. Le damos la palabra a María José. María José Salazar. Es la propuesta, ella tiene una propuesta de reforma a la ley 1096 de organizaciones políticas.
Muchas gracias a don Roberto Tuero por la invitación. Buenas noches, Renzo. Buenas noches, Dunia. A todos los presentes, gracias por haberse tomado el tiempo de venir el día de hoy para tratar un tema muy importante, ya que falta menos de 2 años, ¿no? Para las elecciones, y necesitamos llegar a un proceso eleccionario donde evitemos que nuevamente se vuelva a cometer fraude electoral. Y obviamente la ciudadanía empuje a la clase política para que lleven una candidatura que le haga frente al MAS. Mi nombre es María José Salazar, soy diputada nacional por Santa Cruz, por el Partido de Comunidad Ciudadana, y en esta ocasión me han invitado para que exponga el anteproyecto de ley, que es la modificación del artículo 29 de la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, y esta propuesta nace del CONADE. Pero como el CONADE es una organización democrática e inclusiva, ha también propiciado este espacio para que puedan haber sugerencias, si es que hubieran, respecto a este artículo o la ley en sí, la ley de organizaciones políticas, porque esto en realidad ahorita es un anteproyecto de ley, ¿no? Y este artículo de lo que habla especialmente es de elecciones primarias ciudadanas, ¿no? Porque las elecciones primarias ya es un proceso que es legalmente establecido, pero que recordarán que para las elecciones de 2019 sí hubieron, pero para las elecciones del 2020 se omitió este paso. Y hay que preguntarse también ¿por qué se omitió? Digamos, ¿cuál es el asidero legal de que no hayan habido elecciones primarias? Porque muchas veces hemos cuestionado también de que al no haber elecciones primarias, toda la elección debería haber quedado nula. Pero bueno, en 2020 hubieron demasiadas irregularidades. Perdón, voy a entrar a la presentación. Aquí está. No sé si quieren, porque la verdad es que el artículo no es tan largo, pero si quieren puedo leer todo o solamente la modificación respecto a la ley anterior o la ley actual. ¿Qué me dicen los amigos del CONADE? Ya, leemos todo. Voy a leer la propuesta de modificación y solo hacer mención a lo que se elimina de la ley. La propuesta de modificación al artículo 29 dice: las elecciones primarias de candidaturas del binomio, lo voy a agrandar, presidencial. Para participar en la elección de presidente o presidenta y vicepresidenta o vicepresidente del Estado plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral, realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales. Y aquí el cambio es que la ley que queremos modificar dice que solo participará de manera exclusiva la militancia de la organización política. Y la propuesta que se hace es que sea la participación de la ciudadanía abierta, es decir, de un proceso similar como el que se lleva adelante en Argentina, que por cierto en Argentina es un proceso obligatorio y que se realiza 2 meses antes de las elecciones nacionales. Este proceso será organizado y administrado por el Tribunal Supremo Electoral y financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. El Tribunal Supremo Electoral convocará las elecciones primarias del binomio presidencial al menos 120 días antes de la realización de la elección primaria, la misma que se realizará de manera simultánea en todos los partidos políticos o alianzas que hayan manifestado su interés de participar. Es decir, los partidos o las alianzas tienen que haber manifestado quiénes son sus posibles candidatos. En el parágrafo 3, los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria ante el Tribunal Supremo Electoral hasta 60 días antes de la elección primaria. Aquí quiero hacer recuerdo que las únicas primarias que tuvimos para las elecciones del 2019, cada partido presentó un único candidato, ¿no? Y había muchas voces de analistas políticos que decían, efectivamente, si cada partido va a presentar un único candidato, entonces es un despilfarro de dinero.
Eso es otra cosa que debe ser debatida por la ciudadanía en este proceso de modificación y propuestas de algunos artículos de la ley electoral. El Tribunal Supremo Electoral, verificando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 234, 236 y 239 de la Constitución Política del Estado, registrará las candidaturas habilitadas y difundirá la nómina de las mismas. El proceso de elecciones primarias se llevará a cabo el día señalado por el Tribunal Supremo Electoral en los recintos electorales habilitados en todo el país. A efecto, el Tribunal Supremo Electoral deberá, dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral, inciso A, establecer los mismos recintos electorales que se habilitan para la elección de autoridades nacionales en elecciones generales. Y aquí el cambio es que la ley dice, salvo que la cantidad de militantes asignados para votar en el recinto sea menor de 50, en este caso el órgano electoral plurinacional les asignará el recinto más cercano para el ejercicio del voto. Y el inciso B dice definir en cada recinto electoral el número de mesas de sufragio. Y aquí el tema es el siguiente, que si solo van a votar los militantes, o sea, y al ser una población menor del total de la ciudadanía que está habilitada en el padrón electoral, es muy posible que ustedes, como militantes de un partido político, votaban en el colegio de Don Bosco y luego lo manden a otro colegio y también se arma el zafarrancho y la confusión total, o por último ni aparece en las listas de otro colegio. Entonces, también habría y hay una desinformación con la actual ley. En el parágrafo sexto, cada mesa de sufragio, la apertura, funcionamiento, cierre y escrutinio de votos se realizará a través de delegados designados por los partidos políticos o alianzas que postulen binomios para las elecciones primarias. En cada recinto habrá al menos un notario electoral. Y aquí una propuesta adicional a esta propuesta sería que se habiliten ciudadanos voluntarios como delegados de mesa. O sea, yo como ciudadana, por ejemplo, no pertenezco a ningún partido político y no estoy apoyando, pero sí quiero ser veedor de la mesa donde yo participo, entonces me puedo habilitar voluntariamente como delegada y de esta manera también hacer una fiscalización ciudadana a la votación de mi mesa. Y otra propuesta que tampoco está explícita en esta propuesta es que sean las elecciones obligatorias para todos los ciudadanos, porque de esta manera participa el total de la ciudadanía habilitada, por así decirlo, porque igual hay gente que no se presenta ese día, pero si lo dejamos a voluntad, es muy posible que haya muy poca gente que se presente y que no sean unas primarias efectivas, digamos, ¿no? O que finalmente la dejadez y la no importancia termine teniendo malos resultados y los candidatos no ideales terminen siendo los que vayan a la carrera electoral. Luego, en el parágrafo séptimo, para la votación, el Tribunal Supremo Electoral habilitará recintos y mesas multipartidarios. Excepcionalmente podrán habilitarse mesas unipartidarias con control del Tribunal Supremo Electoral. Esto no lo tengo un poco claro, pero al suprimirse de que sean solo militantes, en realidad quedaría también suprimido, tengo entendido. Pero es una propuesta y está sujeta a revisión, ¿verdad? O no sé si luego pueden aclarar esta partecita que yo la verdad es que no lo creería que quedaría eliminado. Por delegación y bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, conforme a ley, los tribunales electorales departamentales organizarán en cada departamento la jornada electoral. Estarán habilitados para participar en la elección primaria todas los y las ciudadanos que voluntariamente decidan participar y estén registrados en el padrón electoral biométrico al momento de la convocatoria a la elección primaria a realizarse en la gestión de acuerdo al calendario electoral. Y este es el cambio principal, que antes estaban, bueno, en la ley actual están habilitados solo los militantes de los partidos políticos, ¿no? Y aquí se quiere que sea el ciudadano, o sea, que sean abiertas como una elección nacional, pero que sea todo el ciudadano que esté habilitado en el padrón electoral. El ciudadano que asiste a emitir su voto deberá asegurar su identidad, su autenticidad mediante la captura y verificación biométrica en línea de su huella digital para proceder a votar. La autenticidad de la voluntad popular es una huella, un voto.
Y bueno, aquí es un proceso que tenemos que arrancarle al Tribunal Supremo Electoral, y es que el padrón biométrico, que se llama padrón biométrico hace siglos, y si ustedes se recordarán, nos registramos con nuestra huella digital, nunca fue biométrico y nunca funcionó a la hora de votar de manera, o sea, verificando nuestros datos biométricos. Es otra gran mentira del gobierno del MAS. Entonces, aquí lo que se quiere es volver a implementar el proceso del padrón biométrico y la verificación con la huella particular de cada ciudadano. En cada partido político o alianza, el binomio será elegido por mayoría simple de votos. La votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta. Se aplicarán las previsiones electorales señaladas en el artículo 152 de la Ley 026 del 30 de junio de 2010 de régimen electoral al interior de los recintos habilitados, y la circulación vehicular será restringida. Luego, esta es la última parte, los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales. Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son la muerte o una enfermedad gravísima sobreviniente debidamente probada de alguna o alguno de los miembros del binomio elegido. Este es otro cambio o propuesta, innovación. El Tribunal Supremo Electoral, de manera obligatoria, garantiza la transparencia del proceso electoral, dando funcionamiento de forma completa e ininterrumpida a la transmisión preliminar de los resultados, DIREPRE, en la jornada de votación, de manera de tener resultados preliminares la misma jornada de votación, ¿no? Y antes, y dice que se publicarán los resultados en el plazo máximo de 3 días de realizado el acto electoral. Y la ley actual dice que son 7 días, o sea, tiempo suficiente para darle oxígeno a los fraudulentos que quieran manipular el sistema informático. Entonces, la propuesta actual obliga a que exista y funcione el DIREPRE ininterrumpidamente, y que además se presenten los resultados en 3 días. Y bueno, para hacer una comparación, las elecciones primarias en Argentina se realizan 2 meses antes de las elecciones nacionales y son obligatorias, ¿no? Son abiertas para todos, son la misma, de manera simultánea, por eso se abrevia PASO, y son obligatorias, ¿no? Entonces, aquí también lo que se debe debatir de acuerdo a las características, porque somos un país lleno de características, o sea, diferentes a otros países y bien particulares, ¿no? Entonces hay que debatir si son obligatorias las elecciones primarias para la participación de los ciudadanos. De la manera, o sea, ¿para qué sirven las primarias? En resumen, las primarias sirven para que la ciudadanía elija a los partidos políticos a elegir a sus candidatos, ¿no? O sea, eligen los partidos, pero también la ciudadanía tiene voz y voto sobre la elección, si hubieran obviamente dentro de un partido político más de un binomio. Y aquí la condición para ir en Argentina, ¿no? La condición para ir a las elecciones, tienen que ganar en las primarias más del 1.5% de los votos. Es decir, por ejemplo, este partido C, el de abajo, quedaría eliminado, y solo quedarían en carrera estos dos, ¿no? Y obviamente de los dos queda el segundo de este partido y el primero de este partido, ¿no? Y así se va, disminuye, digamos, o sea, se forma como un embudo, y disminuye la competencia y no tenemos demasiados competidores. O sea, les voy a poner un ejemplo, digamos, si hay dos posibles candidatos para un partido político ahora, sin estas primarias ciudadanas podrían ir en partidos diferentes y uno va a sacar menos del 1.5% de la votación, igual va a querer ir y va a dividir los votos, ¿no? Entonces, si hacemos unas elecciones primarias ciudadanas, abiertas y obligatorias, creo que sería bastante conveniente dada la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, hablando del tema de elecciones, es muy importante saber que la suma, que sucedió esto, García Linera se equivocó en el resultado de una sumatoria, nosotros como ciudadanos nos reímos, nos burlamos del falso licenciado, que es un señor mitómano,
Pero también sucede esto, y creo que porque es un tema a veces muy complejo, no le prestamos mucha atención, pero es algo muy importante que define nuestro futuro. En la elección de 2019, el sistema de cómputo sumó mal muchas boletas y dieron resultados finales. Entonces los fraudulentos del órgano electoral y los socios azules se burlaron y se rieron de la ciudadanía, pero tal vez no estamos haciendo ni la clase política ni la ciudadanía en su conjunto, no estoy hablando de manera particular, mucho esfuerzo para que en las próximas elecciones no hagamos nada. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir denunciando el fraude a la par de hacer propuestas como esta de elecciones ciudadanas primarias? Porque existen presos políticos y el argumento que utilizan es de que efectivamente no hubo fraude, que fue un golpe. Entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo para derribar esa mentira de falso golpe de Estado y finalmente pedir libertad para los más de 200 presos políticos, bueno, presos y perseguidos políticos, ¿no? Los azules todos los días se declaran que hubo golpe de Estado y que no hubo fraude. Y perdón, no quisiera politizar la reunión, pero es muy necesario hablar de esto porque no podemos permitir que vuelva a existir un fraude electoral. La estructura fraudulenta no ha sido detenida, está intacta y está funcionando. Y si bien el fraude de 2019, explicarlo es bastante largo, hay un video de este señor Juan Pueblo que los invito a que puedan buscarlo en internet, tiene muchos videos donde muestra evidencias del fraude que hubo, dura una hora y media, es mucho más difícil vivir bajo el yugo de un gobierno fraudulento. ¿Ya? Y quería solamente terminar con esto, lo voy a resumir. El fraude, son dos problemas que tiene, y en qué consiste el fraude, y para encontrar una solución debemos identificar bien el problema. La mitad del problema es el padrón electoral y el sistema informático, que son las herramientas del fraude, ¿no? Con un padrón inflado, aumentan los votos, y la propuesta es que se necesita depurar un padrón, pero eso se resuelve por un tiempo. Ya les voy a decir por qué solamente por un tiempo. Entonces, deben contrastarse las bases de datos del CERESI, del CEGIP, y las proyecciones poblacionales del INE, ¿no? Porque aunque sean bases de datos que también han sido manipuladas, es mucho más fácil si se auditan y se contrastan entre sí. Y aquí quería también mencionar que la señora Rosario Baptista denunció en algún momento un padrón alterno, y esto viene a ser como una pieza de Lego, que en el momento que se están contando los votos solamente se puede utilizar a voluntad, se enchufa, se desenchufa y varía la composición del padrón. O sea que si hay auditoría y limpieza del padrón, al no haber una auditoría del sistema financiero, también nos pueden volver a hacer fraude. Y la segunda parte del problema es que es la que tiene vida, autonomía y decisión de poder, que son los operarios de la herramienta, ¿no? Los fantasmas no salen a votar sin la ayuda de estos operarios que actualmente siguen trabajando en el órgano electoral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los funcionarios? Nosotros como diputados hemos hecho de todos los partidos de oposición peticiones de informe que no han sido respondidas, que en realidad nos han respondido a la nota, pero no han respondido nuestras preguntas, ¿no? Entonces, por eso mismo, por la omisión de información y todos los actos irregulares, es que se le debe iniciar los procesos administrativos y disciplinarios, como también procesos por omisión de deberes y funciones, porque los vocales actuales que están trabajando en el órgano electoral no pueden llevar adelante un proceso eleccionario toda vez que han sido cómplices de los anteriores fraudes. Incluso hay personas vocales, si no me equivoco es la señora Chuquimia, que está trabajando, Dina Chuquimia, si no me equivoco, que está trabajando de manera totalmente ilegal, ¿no? Actualmente como vocal. Entonces ya la senadora Cecilia Requena ha tomado acciones legales, y créanme que una de las partes más difíciles de ser diputado es aprenderse los nombres de tantas personas delincuentes. A veces me olvido. Pero bueno, lo que quiero decirles, y para concluir, es que sí hubo fraude, hubo manipulación de datos, hubo manipulación informática y alteración de resultados. Y aquí los invito a seguir
la página de Juan Pueblo, que ha publicado muchos videos paso por paso y año por año sobre las pruebas del fraude electoral. Incluso hemos recibido también en la brigada parlamentaria un CD con esta información, pero lamentablemente mientras la justicia siga sometida al partido de gobierno oficialista, en este caso el MAS, no va a poder avanzar ningún proceso. Es por eso que tenemos que, como ciudadanía, hacer todos los esfuerzos posibles para exigir una auditoría al padrón, un nuevo padrón, y que se contrasten las bases de datos del CEGIP, del CERESI y con las proyecciones del INE también. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a la ex vocal del órgano electoral, Dunia Sandoval. También es docente universitaria. Aquí la Gabriel está en el posgrado. Paso el micrófono. Muchas gracias a los colegas que me han precedido. He leído la propuesta y mi comentario sí va a ser a la propuesta, pero sobre todo a lo que he vivido junto con todos ustedes y algunas cosas que se han ido olvidando, pero justamente las traigo a la memoria. ¿Para qué se hicieron las elecciones primarias en Bolivia el 27 de enero de 2019? Ya en septiembre de ese año, de manera forzosa, porque el proyecto de ley de organizaciones políticas publicado decía que las primarias se iban a ir reglamentando y los partidos adaptándose para hacer primarias al interior de cada partido hasta 2024. Sin embargo, hubo una presión política muy fuerte, directa, del personaje mencionado por María José, algo como matemático o pseudo matemático, que presionó de tal manera que las primarias se hagan sí o sí en enero de 2019. ¿Pero para qué? Les hago recuerdo para qué. Primero, para demostrar una legitimidad del MAS. ¿Y cómo lo hicieron? Haciendo llenar muchos libros a los familiares, amigos de los funcionarios públicos que tenían un cupo para llenar de libros firmados de militantes. Y a partir de ahí, demostrar que eran el partido con más militantes de Bolivia. Salió el MAS con 991.092 militantes, de los cuales 451.000 votaron por el único binomio que había. Qué sorpresa que me llevé esta mañana cuando entré al acta de cómputo de las primarias, acta oficial firmada por los vocales. Yo ya justo no estaba. Y resulta que el 40,97%, digamos 41% de militantes habían votado por el MAS. Y en todos los periódicos, el 27 de enero con el TREP que había ese momento, vimos que el 36% de militantes habían participado y votado por el MAS, por Evo Morales y Álvaro García. 36, en el oficial está 41. En el cómputo que anunciaron el día 31 de enero estaba 45. O sea, me sorprendí por el 41, pensaba encontrar 45 y no está la cifra 41. Yo sí sé sacar una regla de 3 simple y hice la comparación entre los habilitados y los votos efectivos y me salió 40,974%, o sea 41. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que las primarias fueron las peores elecciones porque tenían un propósito partidario específico
donde no habían delegados de los partidos, los únicos delegados eran del MAS. Entonces es por eso que fueron un total fracaso. Ahora, ¿cuál fue sí su éxito de las primarias? No sacaron la votación que pretendían, pero el éxito fue que 6 meses antes hicieron apresurar a los partidos políticos y ya sabían quiénes se iban a presentar, con qué alianzas, y eso fue muy perjudicial. Un ejemplo, ya nadie se acuerda. Bolivia dijo, no, Óscar Ortiz estaba aliado con Samuel Doria Medina. No me acuerdo el nombre de su alianza, pero sí me acuerdo que recibíamos cartas de un lado y del otro, ya no estoy aliado, no quiero que figure, pero ¿cómo es la ley de partidos políticos actual? Y esa parte sigue vigente. Sí o sí, las alianzas se mantienen, y estoy viendo la cara del vocal que estaba con ira diciendo que eso sí o sí se mantenía, solo con enfermedad grave o muerte del candidato. Eso mismo leyó María José. Podía cambiarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que obligatoriamente ese candidato tenía que ir, o sea, no podía, y ya 6 meses antes, o sea, legitimar la división, legalizar la división entre candidaturas e imposibilitar las nuevas alianzas. Eso les estoy diciendo en la práctica. Pongamos un caso que en el 2020 hubiesen hecho primarias. Todas las alianzas tenían que ya estar y nadie hubiera podido renunciar. O sea, si renunciaba, igual quedaba en la papeleta, igual les contaban sus votos y hubiera habido la desinformación. En el 2020 no se hicieron primarias. Por ese motivo, Yanine pudo renunciar, Tuto pudo renunciar y no sé si alguien más renunció, no me acuerdo. ¿Se dan cuenta? Otra fue la circunstancia que, bueno, Walter Chávez, todo el mundo sabe, ¿no? Lo convenció a Camacho de que él era único, insustituible, y que las encuestas estaban mal, etcétera, y que, bueno, quitó votos aquí en Santa Cruz, eso ya sabemos. Pero ese es otro tema, ¿me entienden al punto que voy? Que porque no hubieron primarias, pudieron renunciar, porque es lapidario. O sea, si realmente quieren proponer un cambio en la ley de primarias, eso tiene que salir. O sea, ¿cómo es posible que una ley vaya contra tu derecho humano de presentarte o no presentarte, o decir yo renuncio porque apoyo a este otro candidato, y hasta en las elecciones a rectora y eso, ¿no es cierto? Dicen, bueno, yo salí tercero, pero quisiera que mis militantes, los que me apoyaron, voten al candidato que salió segundo porque somos afines y no sé qué. Pero la LOP era Ley de Organizaciones Políticas así, porque todo estaba planeado, todo, hasta la última coma para favorecer a un partido. Ya soy tan vehemente en esto porque yo renuncié por ese motivo, por la ley de organizaciones primarias, porque yo no habilité a Evo, ese no era mi problema, eso ya fue en diciembre. Esto de la ley fue en 27 de enero, diré, de las primarias. ¿Cuánto costaron las elecciones primarias? Costaron 29.959.655. Es la información que está en la prensa. 4.342.000, redondeando, $4.342.000. 4 millones. O sea, ahora sí que estamos en una crisis tremendísima, entonces habría que ver. Ahora, otro comentario puntual. En la propuesta que se hace, que no estaría mal,
pero es inviable. El tema de un registro durante la votación. El padrón biométrico es para el registro en el padrón con huellas y con registro de la firma, pero no hay un registro durante la votación en ninguna elección. Se necesitaría entonces una máquina para cada registradora de huella para cada mesa. No hay eso. Se lo puede pedir, pero no lo veo inviable que lo puedan hacer en este momento de mucha crisis. Es más, el data center que data de 2009 es obsoleto, viejísimo, no hay un data de respaldo. Eso estoy hablando de San Jorge, ya donde está. Era urgente cambiarlo y no se pudo hacer la licitación. Este nuevo tribunal ha querido hacerle una nueva licitación, se ha caído. O sea, no necesitamos ser ingenieros de sistemas para darnos cuenta. Estamos con un hardware de 2009. Estamos en 2023. No hay respaldo. O sea, es data center 1 y 2 y ahorita no estaban funcionando ya en 2018. Entonces, eso sería lo prioritario y un nuevo sistema también. Pero, o sea, lo hallo difícil que pueda haber una votación así. Que me parece muy, muy importante y que todos deberíamos apoyar la propuesta que acaba de decir María José, de contrastar las 3 bases de datos. Bolivia es uno de los pocos países que tenemos 3 bases de datos. En otros países vecinos, ni siquiera tan lejanos, hay una sola base de datos nacional, por ejemplo, Paraguay, por ejemplo, Perú. Entonces, el joven que ya cumple 18 años inmediatamente ya puede votar. Es como que votaríamos no con el padrón, sino con el CEGIP, eso, ¿no? Entonces, esta contrastación me parece una idea muy buena y hay que hacerla como una consigna que sea con apoyo internacional y con veedores expertos informáticos de la comunidad europea, del exterior. Esa misión puede ser puntual, pequeña, técnica y de un costo asumible. ¿Cuánto costaría una auditoría al padrón? Costó la que se hizo en 2017, $351,000 costó. Y fue con fondos del exterior. Pero ¿cuánto tiempo tomó? Tomó de abril a noviembre. Varios meses con expertos de varios países. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Lo grave es que se hace una auditoría y tal como dijo María José, inmediatamente la pueden ensuciar ese mismo padrón, como ya ha sucedido. Como ustedes saben, en 2019 separaron los inhabilitados y los volvieron a juntar como una bolsa. Eso está demostrado, declaraciones de Marcel Guzmán, de fuentes internas del OEP y también salió en la prensa. Entonces, ¿qué tal si yo saco una foto, como las fotos para vender las casas, ¿no? Todo hermoso y al día siguiente puede ser que ya está todo desordenado, ¿no? Entonces, es un dinero tan grande que se dice fácilmente auditoría del padrón, pero más viable lo veo eso de contrastar las 3 bases de datos. Entonces, ahora el tema, con eso termino, el tema de hacer primarias donde todos voten y así tendría varios problemas técnicos. Por ejemplo, que
para las primarias se contrató un secretario técnico para cada mesa. Eso solamente se hizo para las primarias. ¿Por qué? Porque todos los delegados son de partidos, ¿no? Entonces tenía que haber alguien de la OEP que esté ahí controlando en cada mesa. Aún así, hubo ese fraude tan evidente, ¿no? Que como una fecha va a ser 36, después 45, y lo que está legal ahí en la página pueden entrar es 40. O sea, entonces sería bien complicado, pero podría hacerse, ¿no? Que haya como delegados ciudadanos que quieran participar. O sea, yo la dificultad que le hallo es que no tenemos tradición de ni interés en eso. O sea, si al boliviano, o sea, no somos Argentina. Si al boliviano le dicen tienes que ir a votar, pero no es en serio, es para ver quiénes pueden ser, no sé, tener más apoyo, no. A la vez sería como elegir a caudillos, a nombres que suenen, no importaría de qué partido. ¿Y por qué digo no importaría de qué partido? Porque aparte de la Ley de Organizaciones Políticas, hay el reglamento específico de elecciones primarias de los candidatos, que es el reglamento que está vigente mientras no saquen otro. Entonces, ¿por qué? ¿Se han preguntado por qué solamente había un candidato de cada partido? ¿Será porque no había más personas que querían ser candidatos? No, y no solo en el MAS, Bolivia no solo es en el MAS. Tanto Frente para la Victoria como el MNR tenían 3 posibles candidatos que iban a pedir ayuda, que queremos inscribirnos en las primarias, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Aquí ve, sabe, un testigo. Por un artículo que dice cínicamente, ¿no? En el capítulo 6 de este reglamento, inciso 3, dice la presentación de candidatos se realizará a través del delegado o la delegada acreditado ante el TCE. ¿Y qué es la parte cínica? Garantizando plenamente el derecho de la militancia a postular candidatos, bla, bla, bla. O sea, ese delegado siempre va a ser o pagado o cooptado o convencido por el ala dominante del partido y pierde total sentido las primarias, que sería, por ejemplo, para el MNR haber decidido quién de los 3 tenía mayor voto y ahí hubieran ido a votar, ¿no? Si me dicen anda a votar pero no vas a elegir porque solo hay un candidato, entonces ¿para qué voy a ir a votar? Siguiendo a los que tienen una misma línea política. Digamos CC, va a ir de candidato a presidente Carlos Mesa, va a ir Gustavo Pedraza, va a ir, no sé, la doctora Salame, va a ir, ya, sería interesante, va a ir María José, ya, 4 o 5, pero nunca se va a dar eso si es que realmente quieren proponer las primarias. Es así de simple, el delegado no inscribe a nadie más, no se deja ver no acepta llamadas por teléfono. Tengo otra amiga del MNR de Cochabamba, no sé de qué, es compañera de universidad. Llorando me llamaba ya, no me contesta, hace que me inscriban así, yo ¿cómo puedo hacer? O sea, es un tema puntual y técnico que demuestra que las primarias fueron hechas, primero, para obligar a que queden oleados y sacramentados 6 meses antes todos los candidatos y alianzas para poder destruirlos. 2, para que solo se inscriba un candidato por cada partido, sin opción a nada. Para eso han sido hechas las primarias, ¿no? Y para demostrar que el MAS tenía mucho poder y legitimidad. Entonces, es esta mezcla entre algunos comentarios y lo que ha pasado para que se analice con más calma. Tal vez mi posición es muy radical,
si se plantea algo, hay que analizarlo bien para derribar todas estas trabas. Una propuesta para esto del delegado sería: cualquier persona, ciudadano, puede presentarse como candidato si a primaria si lo apoyan bien, si no también, ¿no? Pero el hecho de que sea autorizado con un delegado, ya dio ese resultado. Entonces, hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias y hay que seguir debatiendo este tema. Muchas gracias, Dunia. Tenemos la participación de Rosario Baptista, que también va a hacer comentarios sobre la ley. Lo va a hacer a través del Internet. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por participar aquí en este importante espacio para poder analizar y reflexionar sobre estos temas que nos han puesto ahora a debatir. Bueno, voy a empezar por hacer referencia al desolador panorama que nos ha pintado Enzo sobre el estado lamentable de las democracias en el planeta. Nos muestra también las acciones ciudadanas que se han dado en los diferentes países para demandar una democracia real. Creo que eso nos muestra claramente que los elementos que configuran las democracias en el planeta están actualmente difusos, menoscabados, secuestrados por determinados grupos a nombre de diferentes ideologías. En realidad no importa la causa por la que se agarran del poder para someter la democracia y desmantelarla. En algunos casos es a título de la izquierda, alineada con el comunismo, bajo una ideología que le han dado diferentes denominaciones. Puede ser el socialismo comunitario, con vestidura indígena, como en nuestro caso. Puede ser ese socialismo ecológico promovido en Venezuela, o el socialismo del siglo XXI, o bajo ideologías religiosas, como el caso de Irán, Afganistán, o estos países del Medio Oriente que están sometidos a esta ideología religiosa. En todos los casos, sin embargo, hay un denominador común, y es una opinión personal mía. Yo creo que ese denominador común es el crimen organizado. Incluso en países considerados como democracias liberales, como las europeas o los Estados Unidos, son otro tipo de intereses los que mueven sus políticas. De otra manera no se explica uno qué pasó con los 50 años de Guerra Fría que libraron Estados Unidos y Rusia para impedir la expansión del comunismo. Actualmente el comunismo se expande abiertamente bajo la nariz de los países europeos de la democracia americana, que se jacta de ser la más antigua y sólida, pero sin embargo han cooptado incluso los organismos internacionales como la ONU, la OEA, donde esta corriente está dominando, ¿no? Diferentes democracias que se han transformado en sistemas autocráticos como el nuestro: Rusia, Corea del Norte, Irán, China, o los nuevitos como nosotros, que hemos generado engendros como Maduro, Correa, Morales, Ortega, los Kirchner, Lula, y todos estos nuevos que están siguiendo su camino en Centroamérica y demás, sin que la comunidad internacional haga nada por detenerlos. Y nuestro país no es pues ajeno a esto. El crimen organizado campea. Somos testigos de la trata de mujeres y niños, que sucede en nuestro país cada vez con mayor claridad y cantidad, lamentablemente. El crimen organizado bajo un gobernante que hemos tenido capo del narcotráfico y que se aferró al poder de la forma que lo hace. Y claro, nuestro diagnóstico de nuestra democracia nos muestra como el sometimiento de los 4 poderes del Estado, que quita el principal elemento de la democracia, que es la independencia de poderes, sometidos a un partido político liderado y gobernado desde el Poder Ejecutivo, que ha sometido al resto, ¿no? Y eso nos lleva a una crisis que creo que es importante analizar ahora, que también es una flaqueza de nuestra democracia, que es la crisis de los partidos políticos. No existe en Bolivia ahorita un partido político real, que no sea el MAS, que es el que tiene militantes, a la fuerza, no importa, pero son militantes.
Los demás no lo son. Son una pantomima de partidos que han creado un mercado negro electoral, porque es ahí cuando se comercializan las siglas de los partidos sobrevivientes, que tampoco son partidos, porque no tienen militantes. Yo me quiero imaginar una primaria en la que solamente participen los militantes. ¿Quiénes votarían en esas elecciones? No hay militantes en los partidos. Los que tenían han sido ya liquidados. Solvó, murió. Lo que fue su predecesor, el Movimiento Sin Miedo, murió. El MIR no existe, ADN tampoco, el MNR está pataleando, y los que sobreviven son partidos que no pueden ni siquiera renovar sus dirigencias porque no tienen militantes que logren conformar un Congreso Nacional o un Comando Nacional, según sus estatutos determinan, porque no tienen militantes. Por lo tanto, los partidos se han perpetuado con un líder que no puede ser renovado simplemente. Y esos son los partidos que están dando cuerda a todo el sistema electoral a través de su toma y daca para conformar alianzas, que yo puedo apostar que muy poca gente de Comunidad Ciudadana o de Creemos saben cuáles son las alianzas que conforman las agrupaciones ciudadanas o partidos políticos que conforman sus alianzas. Entonces, esa crisis de los partidos nos lleva a preguntarnos qué tipo de primarias podríamos tener en un sistema en el que no existen militantes que vayan a votar en una primaria, porque en realidad ni Comunidad Ciudadana ni Creemos, que son los únicos que tienen representación parlamentaria, son verdaderamente partidos políticos. No hay militantes de Comunidad Ciudadana. Hay militantes de los partidos que los sostienen y de las agrupaciones ciudadanas que se han conformado en estas alianzas, pero no hay como tales. Yo creo que analizar esto nos lleva a ver que en un sistema electoral como el nuestro no tiene mucho sentido hacer una primaria. Tiene sentido una primaria si es lo que estamos buscando es aglutinar fuerzas para hacer una representación más sólida de quienes no somos incluidos en un sistema de gobierno que gobierna solo para unos y no para el resto. Unificar una oposición sólida, fuerte, consistente, que realmente constituya una alternativa real a la autocracia que vivimos actualmente, que ya no es de una persona, o sea, la persona puede estar detrás, puede estar a un costado, es un partido que ha tomado el sistema, ha tomado el poder y se ha apoderado de los órganos del Estado, desmantelando la democracia. Dunia ya nos ha hecho un detallado recordatorio, creo bien importante, de lo que fueron las primarias del 2019. Ella lo vivió desde adentro, entonces ella tiene todo el bagaje interno de lo que vio, de lo que sucedió, de cómo funcionó, está fresca en ese tema. Y creo que hay que pensar antes de plantear una solicitud de modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, que yo afirmo que es inconstitucional porque no tiene demasiadas vulneraciones a los derechos políticos de las personas, el derecho individual, el derecho humano individual político de elegir y ser elegido, y todo lo que eso implica en términos de acceso a la función pública, en términos de habilitación para ser un candidato, para impugnar una candidatura a título individual. Hay muchas limitaciones en la Ley de Organizaciones Políticas. Yo podría enumerarlas aquí, pero no es el motivo de la reunión ahora. Yo creo que modificar parcialmente solo para esto habría que repensarlo. De todas maneras, es interesante, es importante replantearse el tema de las primarias y darle un sentido más real en cuanto a nuestras necesidades como ciudadanía, ¿no? Como una preparación a una elección que es determinante para el futuro de nuestro país en términos de definir quiénes serían las personas que puedan ser preseleccionadas para una candidatura en un sistema democrático real. Y ahí viene otro análisis. ¿Qué seguridad tenemos de contar con los elementos suficientes y necesarios para una elección adecuadamente transparente, libre, informada, en la que nuestro voto realmente cuente, ¿no? Un sistema electoral con una legislación inconstitucional,
un Tribunal Supremo Electoral absolutamente cooptado por el partido, por el sistema que ha dado lugar a, por ejemplo, aprobar un estatuto como el del MAS, que es completamente inconstitucional, en el que están aceptando someterse a los designios del partido. Es pues irracional. Es un Tribunal Supremo Electoral no confiable en mi criterio para hacer ningún tipo de consulta ciudadana, ni una elección, un referendo. Estamos viendo lo que está sucediendo con las elecciones judiciales. No voy a entrar tampoco a hablar de este tema porque sería de largo alcance, pero que ha hecho mención Dunia a un tema que también creo que es importante y es el del padrón electoral. Yo no estoy de acuerdo en que aceptemos como ciudadanos 3 bases de datos con nuestra identidad. Cotejar los datos sería re importante, pero no tanto para validar los 3, sino para eliminar 2 de ellos. Yo creo que de los 3 debería sobrevivir uno, que sería el CERESI, donde se registra nuestro nacimiento, nuestro matrimonio. Si te divorcias, se registra ahí, se cancela tu partida de matrimonio. Por lo tanto, el CERESI sabe quién se casó, quién no se casó, quién se divorció, quién se volvió a casar y cuándo has muerto, porque ahí está registrada tu defunción, si es que no estás en el área rural y te entierran en un cementerio clandestino. Pero de todas maneras, es el sistema que debería ser rescatado y observado por la ciudadanía para que sea limpio. Estamos viendo que se reparten certificados de nacimiento como en el caso Marcet, que el sujeto tenía varias identidades y no puede haber un carnet de identidad supuestamente si no hay un certificado de nacimiento. Es el requisito base de un carnet de identidad. Por lo tanto, el CEGIP no certifica nada. Tú puedes decir soy soltero, vivir 40 años siendo soltero, cuando te has casado, te has divorciado, te has vuelto a casar. O sea, no hay forma de que el CEGIP se entere de tu estado civil si tú no se lo dices. ¿Qué clase de certificación es esa? ¿Qué clase de identidad es la que te está dando un carnet de identidad en la que si tú no le avisas, él no sabe? Entonces, ese sistema debe desaparecer y el padrón electoral no necesita existir porque está condicionado el derecho de quienes llegan a 18 años a que se registren en esa base de datos y si no te registraste, no tienes el derecho político de votar. La ciudadanía es un derecho adquirido al cumplir los 18 años. No debe estar condicionado a un registro. El padrón debería conformarse para cada elección de una base de datos del CERESI y deberíamos explorar eso, que se puede hacer con un algoritmo que jale a los mayores de 18 años vivos y se conforme el padrón para cada elección. Hay que explorar experiencias que funcionen de esa manera y no condicionar a una base de datos sólida como es el padrón, que puede ser contradictoria con el registro civil y que, como en este caso, resulta en un sistema obsoleto que ya no puede albergar la información y por lo tanto cualquier rato se va a caer. Entonces, yo creo que son temas que hay que pensar paralelamente a la propuesta de hacer un planteamiento de unas primarias. Ahora, yendo ya un poco más al fondo de la propuesta, yo tendría algunas observaciones y algunas reflexiones respecto a esto. Primero que sí sería interesante si hay unas primarias que se abran, porque, como les digo, en la crisis de partidos que existen no hay militantes más que del MAS, muchos de ellos obligados. Si tú quieres trabajar en la función pública tienes que inscribirte en el partido, aunque no creas en nada de lo que dicen, pero tienes que dar tu aporte y tienes que ser militante, entonces te inscribes al partido. Entonces no todos los militantes están dispuestos a asumirse militantes, lo hacen por necesidad. Los indígenas tampoco, los indígenas están atemorizados, están presionados, coaccionados, les han expropiado su voz y por lo tanto no son unos militantes de buena voluntad, son militantes obligados en muchos casos. Uno que otro corrupto está ahí recibiendo billete para vender a su pueblo, dejar que les quiten sus tierras. Es otro problema también, motivo de otra sesión, pero quiero que tomemos en cuenta qué calidad de militancia tiene también el MAS. En sí mismo, yo creo que el capítulo mismo de las primarias en la ley de organizaciones políticas es bien cuestionable. Para empezar, ¿qué sentido tiene hacer una elección primaria si las organizaciones políticas pueden presentar uno o más binomios?
O sea, si vas a presentar uno, no te presentes a las primarias, porque no, tus militantes no tienen entre qué elegir, entonces no hace falta que participes. Si estás imponiendo un solo candidato, no participes en las primarias, no nos hagas gastar dinero en ir a una primaria en la que no hay opción para el militante. Entonces, el requisito de una primaria debería ser al menos dos postulantes a la candidatura. Segundo, yo no plantearía que sean binomios ya armados, presentar postulantes a la presidencia, postulantes a la vicepresidencia, y los dos que obtengan más que sean los elegidos por la ciudadanía para ser los candidatos de ese partido político. Ahora, a mí me conflictúa el hecho de que participemos todos, ya sería como una especie de elección, porque ya estás diciendo por quién votarías. Es como una doble elección, o sea, al abrir es como una doble elección. Sí es como una eliminatoria, ¿no es cierto? Como para el Mundial. Primero juegan los que serían candidatos y es una buena manera tal vez de reducir en una elección ya de candidaturas propiamente a personas que realmente tengan un mayor apoyo ciudadano para competir en una competencia quizás más equitativa que participando 9 o 10 como hemos tenido en las últimas elecciones. Entonces es una forma de depurar y presentar a la ciudadanía una alternativa un poco más real como una preselección. Pero yo pondría esas dos condiciones, que el requisito sea que cada organización política presente más de una candidatura y que vayan por separado presidencia y vicepresidencia y no como binomios ya casados entre sí. Y luego tampoco que se habiliten mesas unipartidarias. O sea, si van a presentar un candidato y es una mesa unipartidaria en la que solo van a ir a votar los militantes del MAS con un solo candidato, ¿para qué les preguntas? No tiene sentido. Es un costo para el Estado absolutamente irracional. No tiene sentido. Ya Dunia nos mostraba cómo todos los otros partidos políticos, organizaciones o alianzas que participaron, que no eran el MAS, no tenían gente ni siquiera controlando las mesas, ni siquiera en el recinto de cómputo. Entonces, no tiene sentido. Si no vas a tener la capacidad de participar con todas las condiciones que eso implica, hacer observación ciudadana en las mesas de sufragio, acompañar el proceso, acompañar a los candidatos en en un procedimiento que hay para el control ciudadano, entonces no tienes la talla para hacerlo. Entonces, obviamente se deja todo librado a los designios del más grande, que en este caso va a seguir siendo el MAS. Ahora, las condiciones han cambiado, su división nos muestra otro escenario. Obligatoriamente podrían ellos tener dos candidatos, ya lo ha dicho Evo en estos últimos días. Voy a aceptar que nos inscribamos más de uno, o sea, le está dando campito a Luis Arce para que él también participe en las primarias, lo que nos muestra que en la elección anterior fue una imposición que solo haya un candidato. Sabemos que el Tata Rafael Quispe se quiso, no recuerdo bien, pero me parece que él como apareció como militante del MAS, porque hasta su base de datos de militantes no es completamente limpia, apareció como militante del MAS y dijo, ya qué buena idea, ya que soy candidato, ya que soy militante del MAS, me presentaré como candidato, pero el Tribunal Electoral no quiso habilitar a nadie más. Entonces, todas las alianzas participaron con un solo postulante. ¿Qué crees eso? Entonces, no mesas unipartidarias. No podría habilitarse una mesa unipartidaria y más todavía con un solo candidato postulante. Entonces, yo creo que habría que hacer un ajuste a esta propuesta, si se la quiere mantener, en la que verdaderamente se abra una democracia interna de las organizaciones políticas más amplia y nos den como ciudadanos una opción de preselección verdaderamente seria, ¿no es cierto? Nos den opciones entre dos, si vamos a votar por una agrupación, una alianza de oposición, que tengamos pues mínimamente dos entre quienes elegir. Si nos ponen uno solo, ¿para qué vamos a ir a elegir? El MAS lo mismo, si van a ir con un solo candidato, ¿para qué siquiera van a una primaria? Analizaremos si es necesaria esa primaria. Entonces, con estos puntos que planteo a la propuesta, yo invitaría a que se pueda discutir estos temas que pongo
para profundizar un poco más y realmente lograr una mejor visión de lo que podría ser esta primaria como oportunidad para hacer una depuración previa de candidaturas para una elección más transparente, más limpia y con mayor y verdadera opción para los ciudadanos, y una elección en la que realmente seamos quienes elegimos, sino que sea un Tribunal Supremo Electoral absolutamente cooptado, con su independencia comprometida y poco transparente, que no da información a los ciudadanos durante los procesos electorales como debería ser. Bueno, con tantas falencias creo que podríamos ir profundizando poco a poco. Este es un primer paso y me parece muy buena idea el analizar este primer paso, que es una previa a una elección, así que yo dejaría estos temas aquí para el debate, con lo que terminaría esta mi propuesta de revisión. Muchas gracias a la ex vocal Rosario Baptista, que ha hecho comentarios sobre la propuesta de Comunidad Ciudadana y CONADE. Ya, ok. Perdón, CONADE. Vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Por favor, si quieren tomar la palabra, pero le rogaría que sean puntual. ¿Ya? Puntualmente las preguntas. Manfredo y luego Antonio. Ok. Luego Sergio. Manfredo, por favor. Bueno, lo que decía Dunia es real, objetivo, ¿no? Ahora, yo voy a hacer un aporte a la propuesta que están haciendo. Sí, me interesa y creo que sería saludable para la democracia que podamos tener una elección como las PASO. Yo no sé, creo que tendríamos que quemar de nuevo si el Tribunal Electoral para que se pueda hacer o cambiar gran parte de los parlamentarios. Pero a ver, hay cuestiones que son claras y objetivas. Uno, si van a ser abiertas, hay que quitar cualquier tipo de restricción para el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos. Es decir, si yo quiero ser candidato a la presidencia, yo no tendría que tener ningún tipo de objeción para hacerlo. Eso nos abre una serie de posibilidades también, que tengamos una afluencia de candidatos y tengamos un rosario de candidatos en unas internas que no haya manera de filtrarlo. Entonces habría que pensar ahí un mecanismo que el que quiera habilitarse con un respaldo de un determinado número de ciudadanos también, ¿no? Para poder hacerlo. Segundo, yo me postularía y no tendría que tener límite para postularme en una sigla a la cual yo me siento apegado, identificado. No tendríamos que quitar el requisito de la militancia, ¿no es cierto? Si a mí me gusta, por ejemplo, la Alianza Cambio, por decir un nombre, ¿no? Agarro yo y voy, Manfredo Bravo, me gusta la Alianza Cambio, voy, me anoto, consigo el respaldo necesario que establezca la norma y me anoto como candidato. El respaldo limitaría la posibilidad de que surjan un rosario de candidatos dentro de una interna, ¿no? El otro elemento importante, hay que quitar la posibilidad de que sea el delegado del partido el que habilita o el delegado de la alianza. Uno debería habilitarse directamente en el Tribunal Electoral y se inscribe con el respaldo de las firmas para candidatear en tal alianza. Y otro elemento importante también, creo yo, que eso sí es costoso, ¿no? Es el tema de la presencia de un juez electoral oficial, más allá, digamos, de los representantes de las alianzas que estarían dentro de un partido. Comparto plenamente que no pueden haber mesas unipartidarias porque dejaría de ser una elección abierta, ¿no? Y no podemos
jugar en las dos líneas. Ahora, yo hago una pregunta, termino con una pregunta sobre la base de una reflexión. ¿Es posible en el escenario parlamentario actual, donde hay una división clara del movimiento al socialismo, y ya lo han dicho, van a haber, pareciera, candidaturas distintas, que se logre una alianza entre un sector importante de la oposición con uno de los sectores del MAS que esté abierto? Porque si no, no hay posibilidades. Yo creo que para hacer una propuesta hay que analizar ese escenario, que esté abierto para avanzar hacia unas primarias abiertas o modificar la ley de organización de partidos políticos. Gracias, Manfredo. Antonio, por favor. Muy buenas, muchas gracias a todos por la presentación y me gustaría hacer una pregunta al licenciado Abruzzese. Usted nos habló de las distintas identidades que se hallan ahora en nuestra sociedad y por ello me gustaría saber cómo considera usted la identidad nacional boliviana. ¿Será que existe una identidad nacional y cómo está reflejada esta en la política exterior? Gracias. A ver, muy puntualmente, yo no dudo de las buenas intenciones que tiene esta propuesta en el sentido de abrir a toda la sociedad, digamos, ¿no? La posibilidad de elegir y digamos, con un espíritu de democratización y, como decía ya Renzo, quitar esta lógica del voto censitario, digamos, ¿no? Del voto calificado, en este caso como militantes, para elegir. Sin embargo, creo que en la cuestión electoral en Bolivia va un poco por otro lado. Creo que hay dos cosas principalmente que hay que priorizar para estas elecciones que vienen y que en el mejor de los casos la sociedad civil pueda organizarse para ir por ese lado. Lo primero son distorsiones del sistema electoral boliviano. Uno, la cuestión del método de distribución de escaños que hay actualmente, que en Bolivia es el sistema DONT, que en resumen favorece a las fuerzas mayoritarias, a los partidos más grandes, directamente te elimina a los que tengan menos de 3%. Y también la segunda es la cuestión del diseño de las circunscripciones en Bolivia, que no tiene ningún sentido y favorece al voto rural por encima del voto urbano en un país donde ya el 75% por lo menos de la población vive en ciudades. Y a ver, para lanzar el dato, la circunscripción urbana, las circunscripciones urbanas en Santa Cruz son municipio de Santa Cruz y Cotoca, o sea, estamos excluyendo solamente Guarne, son 350,000 habitantes o más, ¿no? La Guardia, Montero, El Torno, etcétera, todo eso cuenta como rural, digamos, ¿no? O otras ciudades intermedias que no están siendo bien representadas. Entonces, a eso le sumo la cuestión del control electoral, que el 2016 fue clave. Ahí María José lo sabe. Creo que esas son las preocupaciones que son prioritarias, digamos, ¿no? Más allá de esto y el costo que implicaría, porque ya abrirlo a hacer básicamente una elección general de toda la población, si 4 millones de dólares costaba hacerlo solo con militantes, el costo es muchísimo mayor, ¿no? Eso, gracias. Gracias. Bien, buenas noches, Santiago Terceros. Voy a ser breve y no a una pregunta, sino algunas sugerencias que
lo conversamos con María José más temprano, de que haya apertura para esto. Me parece extraordinario y me pone muy feliz de que estemos dando los pasos que tenemos que dar para buscar un espacio para cambiar este país. Necesitamos el camino a una candidatura única y estratégicamente creo que es el camino correcto, y yo lo señalaba el 9 de febrero, justo buscaba que es el camino para alcanzar una candidatura única, poder tener una gran alianza y que a través de un proceso eleccionario definamos quién va a ser el candidato que va a representar una visión diferente a la que tenemos hoy por hoy con falsos matemáticos, fraudulentos, etcétera, etcétera. Una sarta de personajes muy divertidos que no nos alegran la vida. Sin embargo, creo que tenemos que separar lo posible de lo soñable y de lo que soñamos. Soñamos con otros mecanismos de elección, que nuestro padrón y nuestro sistema de registro ciudadano sean herramientas para la elección. Soñamos con muchas cosas, pero creo que lo posible viene dado por abrir estas elecciones a la ciudadanía. Y en ese sentido mis comentarios van bien puntuales a temas que se han señalado. Para mí tiene que ser obligatoria la participación. Creo que no estamos en condiciones ciudadanas de tener una elección voluntaria. Sobre eso había una notita en la presentación de María José que señalaba de jurados delegados voluntarios, jurados voluntarios, y creo que eso es un posible error, porque nos puede dar la situación en la cual tengamos mesas sin jurados, ¿no? Y a ver quién se hace cargo de esa mesa el día de la elección. Entonces creo que es importante que los jurados sean obligatorias su participación, como es en una elección normal. Creo que en la lógica estratégica de que esto hay que negociarlo con el movimiento al socialismo y que para ellos es importante buscar cuál es el elemento que los va a hacer votar a favor de una modificación como esta, recordando que el único caso en el cual ellos han dado el brazo a torcer fue después de un paro de 36 días, en el cual sancionaron una ley que no venía de su propia agenda. Buscar los mecanismos necesarios para conectar con ellos debe contar con la menor cantidad de modificaciones posibles y las más potentes, ¿sí? En ese sentido, creo que plantear 3 días de conteo es ponernos la soga al cuello. Probablemente van a decir, no, es imposible hacer la elección en 3 días, y ahí se corte un proceso de negociación con ellos. Y finalmente, otro comentario adicional es el tema de las mesas multipartidarias. Probablemente sea una complicación adicional hacer, en lugar de mesas multipartidarias, una boleta única, porque no sabemos cuántos candidatos va a tener cada agrupación, pero es más fácil de contar, ¿sí? O sea, si tenemos 5 o 6 partidos que van a la elección, hay que contar 6 veces. Las ánforas del MAS, las ánforas de la Alianza Cambio, etcétera, etcétera, y con una sola boleta puede ser más fácil. Como buscando el camino para viabilizar el proceso de la elección, de la modificación de la ley, que va a implicar una negociación política, y sabemos que en eso va a costar muchísimo. Solamente esos comentarios. Muchas gracias. Gracias. Por favor, atrás, Sergio. Hola. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Voy a hacer una pregunta de curva. Quizá a 3 o a todito le va a tomar en cuenta. Hay una persona, no sé si sigue la ex vocal y la ex vocal también Rosario, Ángel Camacho. Entonces, y ahí con ese nombre ya le estoy dando pauta a lo que me voy. Entonces, es una persona muy particular en el aspecto electoral. Quizás ha determinado muchos aspectos en los escenarios políticos y sociales en el país. Es muy importante en el aspecto de manejar otro tipo de padrón electoral. Desde el 2018 nosotros venimos ya queriendo intervenir en algunas acciones más abiertas y transparentes dentro del Tribunal Supremo Electoral. No se ha podido, lamentablemente. Y bueno, y unos escenarios que todos lo hemos vivido en el 2019. A veces cambiar un artículo dentro de una ley hace unos efectos muy fuertes, terremotos. Inclusivemente la ex vocal dijo que puede ser inconstitucional. Este fin de semana, más de 2 partidos políticos a nivel nacional están en un encuentro político adecuando sus estatutos, que los mismos estatutos vienen apegados de la ley 1096, ¿no?
Entonces, todo tiene su similitud fuertemente. Con la honorable, el diputado Oscar Valdera, una persona muy apegada a mí en el aspecto del tema electoral, buscando también alternativa también en varios artículos, buscando la alternativa para que utilizar un plan B, un plan C, si es que no hay un nuevo padrón electoral, ¿no? Y también y si no hay un nuevo, una nueva licitación transparente en el TREP. Entonces, para eso, como políticos que somos, nosotros tenemos que buscar alternativa, plan A, plan B, plan C, para el día de la votación. Es muy importante todo este tipo de mecanismos, estos foros, talleres, pero también muy importante también la participación de los partidos políticos, porque ellos son los que tienen el carro jurídico. Y sin carro jurídico vos no puedes participar en una primaria. Entonces, lo felicito al CONADE, al Observatorio Nacional Político de esta iniciativa, pero siempre es bueno también traerlos a los dueños de los carros jurídicos, que son los partidos políticos. Lamentablemente, hasta el 21 tienen la mayoría de los 11 partidos, los 9 partidos tienen que adecuarse a su estatuto y cambiar su directiva. Entonces, eso quizás por ahí va en contrarruta, ya en algunas demandas sociales, inclusive gente cívica, de adecuarse ya a un nuevo escenario de participación ciudadana, que es las elecciones primarias abiertas. Ahora, las elecciones primarias abiertas, ya también existe un escenario que tenemos que trabajar, que es el aspecto del control. Bien, la ex vocal Dunia manifestó una cifra que la comparto, que están en las redes sociales, en la página web de la OEP, ya, y inclusivemente hay unos datos de la vicepresidencia que contradice a lo de la OEP, de los participantes de las primarias. O sea, todo de la OEP prácticamente es diferente dato. Ahora, la pregunta para los cuatro, ¿ya? Se debe ya llamar a los partidos políticos, a los dirigentes, ya, para comenzar también a trabajar estos tipos de trabajo. Sin ello, o sea, es la mitad de la fuerza de los cambios que queremos hacer. Eso sería todo. Gracias. Ok, pasamos a, cortito, por favor, por la hora. Ya estamos excediendo la hora. Muy buenas noches. He asistido por una invitación de un grupo político. Referente a las primarias, he escuchado que estaban hablando la ex vocal, que es innecesario, ¿ya? O sea, más que todo, las primarias se hicieron fue para legitimizar la candidatura de Evo Morales y Álvaro. O sea, y creo que se le olvidó decir eso, aparte de demostrar el poder, su militancia, se olvidó, creo que decir la legitimación de la candidatura de Evo y Álvaro, que fue porque se hizo vinculante, ¿no? Lo que yo sugiero es más que todo es que todos los partidos políticos que presenten candidatos, porque no van a poder participar si no van a primaria. Entonces, ¿cuáles serían los partidos políticos que van a presentar candidatos y ver la forma de que, así como el CONADE está haciendo, ver la forma de la unificación de la oposición? Más que todo la unificación, porque sería, aunque es imposible, que se ha tratado ya en muchas ocasiones, en el 2019 la unificación no se puede. Pero yo creo que trabajando se podría dar a unos 2 o 3 partidos políticos. Otra sugerencia, vamos a ir con el padrón electoral viciado. Pero hay un amigo, bueno, un compañero de un grupo político, el diputado Miguel Roca, que dijo, si sabemos que vamos a ir con un padrón, a una elección con un padrón viciado, preparémonos.
Eso es lo que tenemos que hacer, que como dice el profesor mañana tiene examen de matemática, nos preparamos para el examen de matemática. Entonces, vamos a ir con el padrón viciado, preparémonos para las elecciones con ese padrón viciado. Por ahí alguno de los panelistas dijo, tenemos que tener delegados de mesa. Pero no tenemos que tener un delegado de mesa de nuestro partido político. Tenemos que tener 2 delegados en cada mesa o 3 delegados y un jefe de delegado, o sería un veedor del delegado a nivel de cada circunscripción, de cada escuela, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Sí, ya por favor, cortito, ya puntual, porque si no, vamos a amanecer aquí. Nos vamos a quedar solos. Buenas noches, mi nombre es Carolina Ponte. En primer lugar, felicitarlos por esta gran iniciativa, este gran trabajo que hacen. La verdad que muy rica la información, la ponencia que han habido. Mi preocupación mía que quiero manifestarle es con relación, yo sé que el CONADE, yo lo llamo el guardián de la unidad. La idea es de que las primarias pues no se disperse el voto, ¿no es cierto? Eso estamos en esa búsqueda. Mi preocupación grande es que evidentemente los actores políticos que en su momento, digamos, tienen, como uno dice, el sartén por el mango, van a ser los partidos políticos, las agrupaciones que logren estar habilitadas para el acto eleccionario, ¿no es cierto? Eso está ahorita muy incierto por el tema de que los propios partidos políticos a su interior están pasando por una serie de problemas que no pueden ni siquiera elegir su directiva, adecuar sus estatutos, reglamentos. Entonces se necesita ya tener esa certeza, esa seguridad de la gente que va a estar de los partidos que van a estar habilitados, de las agrupaciones que estarían ahí, para que ya nosotros sobre eso trabajemos. Esa es mi gran preocupación. Ahorita nos estamos distrayendo. Yo veo que hay esa distracción, que está pasando el tiempo y en realidad no hay algo que esté legitimado para habilitarse ante el comité electoral, y nosotros en eso ya trabajar primarias, lo que sea, para buscar la unidad, ¿no es cierto? Esa es mi gran preocupación que les quiero manifestar. Y obviamente también lo otro con relación al gobierno del MAS, que es tan astuto en poner todas las reglas del juego favorable a ellos. Ahorita hay una distracción y ellos están ganando. Ellos van a tener 2 candidatos y al final es lo mismo. Y acá, digamos, frente a la oposición que está dispersada, que los partidos no tienen ni la capacidad de poder nombrar sus directivas, creo que ese es un trabajo importante que hay que hacer al interior de los partidos una vez que haya eso definido, esa seguridad, y de ahí ya pasaríamos, ¿no ves?, a otras acciones. Gracias. Muchas gracias. Entonces, de manera puntual, por favor, en el mismo orden, cortito, para que podamos concluir el evento. Gracias. Sí, primero a la respuesta que nos hacía aquí el colega sobre las identidades. Claro, cuando hemos hablado de identidades, estamos hablando de identidades precisas, ¿no? Amas de casa hemos mencionado, pero claro, hay una identidad también pues local, hay una identidad nacional, hay una identidad regional, hay una identidad continental, o sea, no son mutuamente excluyentes. Pero lo que yo quería remarcar es que frente a la crisis de las grandes ideologías y de las grandes estructuras del siglo XX, lo que ha sustituido la dinámica política son estas unidades básicas. ¿Dónde se hace política hoy en día? Se hace en los grupos pequeños, en las plataformas, en las juntas vecinales. Ahí está el núcleo de la política. Y eso es y tienen una identidad propia que no se logra representar en el Estado, porque el Estado propio del siglo XX se gestionaba a través de grandes aparatos, ¿no? Cuando se hacía política del siglo XX decías, no vas a llegar a ser candidato si no tienes un aparato. El término aparatos representaba estas pesadas y costosas estructuras que llamamos partidos. Yo el año pasado hablaba con Pamela Flores y le decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino que van a seguir? ¿Van a seguir? ¿Quieren ser partido? No, decían, ni locas, partido. ¿Y cuál es su ideología? No queremos saber de ideología. Liderazgos, no queremos saber de liderazgos.
Claro. Estaba en la lógica de que todo lo que se lleva el siglo XX, entre todo lo que se llevó las ideologías, se llevó los partidos, se llevó toda esa estructura que hoy se ha renovado a través de los grupos de presión, de las juntas vecinales, de las plataformas, etcétera. A eso me refiero. Pero yo muy brevemente quiero hacer referencia a algunos elementos que creo que se han tocado en la discusión. Lo primero que yo creo que ¿cuál es el espíritu de proponer, reformular el artículo 29? Es decir, aperturar al ciudadano. La primera constatación es que el sistema político nacional está diezmado. No está destruido, no está en mal estado, no está funcionando mal, está diezmado. El MAS se ha abocado 15 años a pulverizar el sistema político y por eso no debiera llamarnos la atención que los partidos apenas sí pueden funcionar, porque en realidad pues están subsumidos, ¿no?, en todo el aparato mañoso, perverso del MAS. Ese sistema hay que reconstruirlo y no se lo puede reconstruir si el ciudadano tiene trabas. El segundo elemento es que cuando yo mencionaba la crisis de la democracia mundial, ¿por dónde pasa la crisis de la democracia mundial? En todos los países, pero particularmente en el nuestro, porque los sistemas de representación y de participación del ciudadano han crepitado, ya no existen. Los copó el MAS, los copó a su manera y eliminó, al racializar la política, eliminó los mecanismos de representación y de participación ciudadana. Tenemos que pensar en cuánto va a costar, qué problemas tenemos, todo lo que nuestros colegas han dicho, pero primero tenemos que pensar en qué aparatos de participación y representación queremos. ¿Cómo vamos a reconstruir la democracia con los mismos aparatos que ha creado el MAS? ¿Atravesados por un concepto de raza? Yo no creo que a eso quisiéramos llegar. Tenemos que repensar las formas de representación y participación política de la ciudadanía. Y ya no a través de los partidos, porque los partidos son un gran movimiento, hicieron maravillas con sus sombras y sus luces, pero ya pertenecen al siglo pasado. El siglo XXI, el siglo de la posmodernidad, es de los movimientos sociales ciudadanos. El otro elemento es, ¿qué mecanismos van a sustituir realmente al partido? Porque no vamos a actuar en el vacío. Necesitamos organizarnos de alguna manera y esas organizaciones sociales necesitan imaginar nuevas formas de participación en el Estado, nuevas formas de presencia en el Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es muy peligroso entramparse en la discusión en este momento. Quizá después cambien las cosas. Pero yo creo que es muy peligroso enfrancarse en este momento en cómo lo vamos a hacer y qué tenemos que hacer y cuánto nos va a costar. Lo que hay que pensar en este momento es cómo creamos un sistema político diferente al que ha destruido y ha sustituido el MAS. Porque ese sistema masista es un sistema excluyente y racista. Y a ese sistema no podemos entrar en el juego de ese sistema. La primera condición para que nosotros podamos reconstruir el sistema político y sus formas de representación, participación y organización política es eliminando el artículo 29 y declarando al ciudadano en el horizonte del ciudadano que declaró la Revolución Francesa. El ciudadano libre con derechos y obligaciones. Y en su libertad ha de ejercer sus derechos políticos. Esa es la primera condición. Después tendremos que analizar cómo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar la plata, etcétera. Pero primero imaginaremos un nuevo sistema político porque, repito, y con esto termino, estamos discutiendo sobre los despojos de un sistema político que el MAS ha arrasado, ¿no? Y estamos queriendo entrar en el juego del MAS, y eso no puede ser. María José, por favor.
Bueno, respondiendo a la pregunta de Manfredo y para ser puntual, creo que lo ideal sería, creo que el MAS sí debería estar interesado porque ahorita están divididos y deberían estar interesados en ir a una elección primaria para que sus militantes finalmente escojan cuál va a ser su candidato. Y en ese sentido, creo, me parece que sí habría oportunidad de que se le dé viabilidad en la Asamblea Legislativa a este proyecto de ley. Espero. Y creería también que la oposición debería sentarse a una sola mesa y ir en una única alianza y que finalmente la ciudadanía sea quien elija quién es el mejor candidato a presidente y a vicepresidente también como lo propuso la señora Rosario Baptista. Y valga decir también que agradezco la presencia de Dunia y de Rosario porque ellas han salido del tribunal con dignidad y con la frente en alto y es por eso que ahora están sentados aquí con la ciudadanía, con la universidad y obviamente Renzo también gracias porque podemos construir esto de manera participativa y también todos los aportes que han hecho ustedes como ciudadanos. Yo voy a volver a ver los videos para efectivamente ponerlos en la propuesta, los que sean más coherentes con lo que tenemos de posibilidades, porque si nos ponemos a soñar, como dijo Santiago, de repente se nos imposibilite en vez de posibilitarnos las próximas elecciones. Y bueno, ya cuando seamos gobierno, la oposición de ahora o ustedes, ya podemos construir mejores propuestas y hacer una reforma completa a este sistema de elecciones, que yo tampoco estoy de acuerdo y creo que es inconstitucional muchas cosas, como por ejemplo que el curul le pertenezca a un partido político. El curul debe ser del ciudadano y para el ciudadano y no pueden coartar la voz del parlamentario solamente para someterlo y para que sea un levantamano. Eso sería todo por hoy y muchas gracias. Gracias, Dunia, por favor. Tomen bien en cuenta, digo, para el CONADE, ¿no? La participación de Rosario, que ha sido bien concreta y bien cuestionadora respecto a todos los temas que no voy a repetir, ¿no? Para que realmente si se logra un consenso, sea unas primarias que tengan un fundamento. No puede ser, reitero junto con ella, porque estamos coincidiendo mucho, no puede ser una elección de un candidato. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero tal como está diseñado para eso. Entonces, no es solamente la ley LOP de organizaciones políticas, no es solamente ese artículo, porque un ejemplo de lo que me acuerdo ahorita, no pueden participar en elecciones las organizaciones ciudadanas a nivel nacional, solo a nivel municipal. Es un ejemplo de lo que me estoy acordando. Entonces, tendrían que hacer una revisión con un equipo jurídico de un barrido de cosas que sean innegociables, ¿no? Por ejemplo, esto, estamos hablando de ciudadanos y que solamente puedan participar los partidos. Y una organización tendría que reconvertirse a partido para poder participar. Entonces, es solo un ejemplo. Los indígenas, igual en sus organizaciones, no pueden participar. Entonces, es eso. Tener una comisión bien concreto, jurídico, un equipo, con la experiencia que tenemos, tal vez podríamos aportar, pero que sea un análisis más de fondo, no solo un artículo, sino toda la reglamentación, porque resulta que en la reglamentación está la trampa, y condicionar que el tribunal no ponga ese requisito de que sea un delegado. Y aquí estaba Manfredo y es una de las personas que como cruceño me dijo, ayuda a nuestra fracción, igual otra fracción del MNR. Entonces, no tiene sentido unas primarias así y hay que ver cómo realmente podrían funcionar y cómo podría funcionar para Bolivia cuando hay un antecedente de tradición malo y crear algo que sea factible. Gracias. Muchas gracias, Dunia. Bueno, yo voy a suprimir los comentarios, solamente vamos a recatar algo de lo que se dijo, pequeño. Yo creo que muy importante
entender la propuesta, por ejemplo, de Renzo sobre un nuevo actor que es la ciudadanía. Sobre todo el mensaje para los partidos. Ya no monopolizan ya, ¿no?, la representación política. El ciudadano se representa solo en el espacio público. Entonces, si los partidos no comienzan a entender esto, van a seguir siendo estructuras vacías, sin militantes, como se dijo, ¿no? Con poca capacidad, ¿no?, de convocar a la población. Entonces, quedémonos con esto, por lo menos para no cerrar el debate. Sabemos que todavía podemos seguir hablando de estas cosas, son importantes y necesarias, ¿no?, para el bien de la democracia boliviana. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.